Hola, les doy la más cordial bienvenida al canal de computación para trabajadores. Y el día de hoy quiero mostrarles rápidamente un video de cómo hacer fórmulas en Excel para sumar varias celdas. Muy bien, empecemos. Entonces, el ejemplo sería más o menos como si estuviéramos vendiendo algún producto y queremos saber el total de las ventas por día y por semana. Entonces, le voy a poner aquí ventas semanales. Lo voy a hacer algo muy rápido para que pues no nos tardemos. Los 5 días de la semana. Voy a centrar, les voy a poner un color y los voy a poner en negrita. Ahora aquí quiero que vean esto. Entonces aquí imaginemos que el día lunes vendimos 10 pesos, luego 50 y así sucesivamente. Aquí lo voy a arrastrar, lo mismo acá. La idea es que ustedes puedan ver cómo estoy haciendo esta tablita y que más o menos ustedes puedan también hacer el ejercicio. Entonces aquí abajo voy a poner los totales, lo voy a poner en color amarillo y la letra le voy a poner un color más oscuro, un azul, y también quiero que se vea negrita. Entonces aquí van a ser los totales. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es poner la fórmula. Aquí, ojo, ya estamos empezando con fórmulas y les voy a enseñar diferentes maneras de sumar. Entre ellas es la primera fórmula para indicar para indicarle a Excel que es una fórmula, tenemos que poner el símbolo de igual, después el nombre de la fórmula, que en este caso es suma, y dice, si se dan cuenta, 1, número 2, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos así individualmente, pues puede ser que sea como la manera al principio sencilla, pero después va a ser complicado. Observen cómo voy poniendo coma después de cada celda. Y después, por último, selecciono la última celda y cierro el paréntesis, le doy un enter y listo. Como pueden ver, ya está la primera suma. Ahora les voy a mostrar otra forma de sumar, igual poniendo el símbolo de igual. Después le vamos a poner, vamos a seleccionar suma. Le doy con, voy a presionar la tecla Tab para seleccionar la fórmula y ahora lo único que voy a hacer es seleccionar de una sola vez todas las celdas. Si se pueden dar cuenta, aquí me pone D7, que es donde iniciamos, y dos puntos, después D12 para indicar que hasta ahí vamos a sumar. Después cerramos paréntesis, le damos un enter y listo. Ya está la segunda forma. Ahora vamos a hacer la tercera forma y lo mismo vamos a hacer aquí, pero ahora vamos a hacerlo un poco diferente porque primero vamos a seleccionar todo y después vamos a ocupar la función de autosuma que está aquí. Le doy un clic solamente y si se dan cuenta aquí ya me puso también el resultado. Ahora, otra opción que también pues, seguramente les va a parecer también sencilla, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en la celda en donde queremos insertar la función y nos vamos a apoyar con este botón que dice insertar función, que es parece una F y luego X obviamente simboliza la función. Le damos un clic, si se dan cuenta nos pone aquí arriba en la barra de fórmulas el símbolo igual y después aquí nos indica que podemos poner una suma, un promedio, sí, hipervínculo, contar, etcétera. Hay muchas más, todo dependiendo de usted, de qué categoría quieran seleccionar y son las fórmulas que les van a aparecer. Si quieren bases de datos, financieras o quieren ver todas, entonces así aparece. Si ustedes quieren ver matemáticas trigonométricas también,
lógica, etcétera. Entonces nosotros vamos a poner ahorita todos y si quieren vamos a buscar con la letra S la opción que diga suma y si dan cuenta aquí está, le damos a aceptar y ahora nos aparece este cuadrito que dice argumentos de la función y si se dan cuenta ya nos pone F7 hasta F12 porque eh, está suponiendo que queremos sumar desde la F7 hasta la F12, ya que es ahí en donde encuentran números. Pero yo lo que quiero es que vean esto. Voy a borrar esto y solamente voy a ir seleccionando una por una. Después, si le damos clic aquí, sin soltar, arrastro y si se dan cuenta, sigue. Si yo quisiera sumar esto, también se va a poder hacer, pero ahorita no es la intención. Porque si yo selecciono todo este rango, cambia de F7 y dice que es la F12. Eso quiere decir que inicia en F7 y termina con la última celda de la derecha, la celda inferior derecha, que sería la G12. Y hasta ahí se forma un rango y aquí pudiéramos sumar, pero no lo vamos a hacer, así que solamente lo borro y selecciono esta. Después aquí le voy a dar aceptar y me va a poner aquí la suma. Si se dan cuenta está perfecto. Ahora lo que quiero mostrarles es rápidamente que también pueden hacer esta suma, pero definiendo un rango. Entonces, ¿cómo se define un rango? Solamente seleccionan todas las celdas que quieren sumar. Después nos vamos a ir aquí en donde dice cuadro de nombres, donde está la G7. Vamos a quitar G7 y aquí le vamos a poner suma viernes. Le damos un enter para que se guarde el nombre y ahora nos vamos a venir acá, vamos a poner el símbolo de igual, vamos a decir que vamos a sumar, después presionamos la tecla Tab y ahora vamos a poner el nombre que se llama suma viernes. Aquí está, lo seleccionamos con Tab y después vamos a cerrar con paréntesis y listo. Si ustedes se dan cuenta, tienen varias fórmulas. Si ahorita no se les queda grabado todas las opciones de sumar, no se preocupen. Ustedes repitan el video las veces que sean necesarias. Recuerden que cuando estamos empezando, pues a veces sentimos que es un poco complicado entenderle todo a la primera, pero no se preocupen, les voy a dejar aquí el video guardado y lo pueden consultar las veces que quieran. Incluso también lo pueden compartir en su perfil de Facebook para que lo puedan consultar de una manera mucho más rápida y tengan acceso en cualquier momento. Así que hasta aquí vamos a dejar el video, espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like, compartan este video y déjenme en los comentarios su opinión sobre este video. Si les ha gustado, si les parece muy largo o también si les gustaría que sean más explicativos, alguna otra forma en que para ustedes se les haga más sencilla, déjenmelo saber y muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.